Arrancamos nuestro cuarto episodio de La Mesa, el podcast. Y hoy tenemos nuestro segundo invitado, psicólogo, tanatólogo y naturópata, licenciado, ¿ok? Primero que nada, doctor, mil gracias por aceptar la invitación a Gracias este a ustedes podcast. por la invitación. Quiero que sepa que es el segundo invitado a este podcast. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, arrancamos. ¿Está listo para las preguntas? Vamos para adelante. ¿Algo que quiera añadir antes de...? Bueno, no, básicamente agradecerles primero a ustedes por la invitación que me han hecho. Y yo creo que, más allá de eso, felicitarles por la iniciativa, porque gracias. De la manera que se maneja la salud, por lo menos los temas que vamos a tocar hoy, que son más tal vez del área de salud mental y emocional, yo pienso que no solamente a través de la investigación científica, sino empoderar a la gente a través de la educación y la comunicación. Exacto. Y este medio que ustedes tienen es más poderoso que muchos otros medios que puedan existir ahora mismo. Eso es así. Por eso quisimos, eso es parte de lo que queríamos. Eso es parte de la misión. Este podcast. Sí. Bueno, pues vamos a empezar. Chévere. Primero que nada, ¿cuál es la función de un psicólogo y cómo se diferencia a un psiquiatra? Pues mira, en esencia, un psicólogo no es médico. El psiquiatra es un médico. Okay. El psiquiatra estudia medicina. Okay. Y luego de que estudia medicina, entonces hace su fellowship o su residencia en el área de psiquiatría. O sea que son unos años adicionales. Okay. Los psicólogos no vamos a una escuela de medicina. Los psicólogos vamos a una escuela doctoral de psicología, básicamente. En Puerto Rico hay que hacer la distinción o la salvedad que por ley el psicólogo clínico ejerce con doctorado. Las otras ramas de la psicología, entiéndase, la consejería psicológica, psicología escolar, psicología social comunitaria y otras ramas de la psicología, por ley pueden ejercer con su maestría. Pueden tomar la revalida y pueden ejercer con maestría. Eso lo dice la ley 96 de 1983. Los psiquiatras sí, dentro de sus currículos, toman cursos de psicoterapia. Okay. ¿Ves? Sí. Más en el ejercicio de la profesión, ¿no? Pues focalizan más, estando dentro del área médica, focalizan más en la psicofarmacología. Sí, hay psiquiatras que se dedican y yo conozco psiquiatras que dan psicoterapia, ofrecen psicoterapia. Wow. Más en justicia, ¿no? Y en honestidad, pues somos gente que tenemos que trabajar en conjunto. Yo soy partidario de que tenemos que aunar fuerzas, no simplemente estar, que tú haces una cosa y yo hago la otra. Exacto. Pues no. Y se lo enseñó cuando daba clase en la universidad a los estudiantes de psicología, se lo enseñaba de esa manera. Perdona, eso es otra cosa. Usted es profesor. Sí, soy profesor. Wow. Estamos en varias cosas. Sí, ya veo. Pronto necesitaré yo un psicólogo, entonces. Posiblemente. Habría que contestar estas cosas. Pero básicamente esa parte es esencial en términos de que yo le enseño a los muchachos que tenemos que trabajar en conjunto. No es usted ponerse a pelear con otro profesional. Okay. Es que cada cual entiende que va a hacer lo mejor que puede con las herramientas que tiene. ¿Ves? Eso es importante. Entonces, si empezamos desde esa perspectiva, o sea, cambiamos esto de que tengo que luchar, tengo que ir en contra de... No, al contrario. Uh-huh. O sea, ¿qué tiene aquel otro profesional que aportar y qué puedo aportar yo para el beneficio de ese tercero? Porque mientras dos peleen, el tercero se sigue afectando. Exacto. Sí, es como problemas de ego también. Es un issue de ego grandemente. Claro está. Entonces, entre los doctorados y una cosa y otra, y cuántos doctorados tú tienes versus el otro, sí. Realmente se diluye tanto y se pierde entonces el hecho de que hay un foco que es ese paciente, esa persona que está ahí necesitando de tu ayuda. Y hablando de esto de la salud mental y demás, sabes que hay como un estigma de que cuando una persona va a un psicólogo o un psiquiatra es como que hay algo mal en esa persona. Sí. Pero ¿cuán importante es para una persona que se considera mentalmente sana visitar a un psicólogo? Mira, eso que me has preguntado es un bizcochito. Me encanta que me hayas preguntado eso. Primero, ¿por qué? Porque en más de una década ejerciendo la profesión de la psicología, veo gente que entran y ellos mismos ya vienen estigmatizándose. Yo sé que yo estoy loco, yo sé que yo estoy loca. Y yo inmediatamente le digo, bueno, yo llevo más de una década y no he entrado por esa puerta ni un solo loco. Entonces lo primero que me miran es como que, pero ¿cómo va a ser? Entonces, ¿qué tipo de profesional eres tú? Y digo, bueno, locura es hacer lo mismo
esperando resultados diferentes, lo decía Einstein, ¿verdad? Entonces, si yo busco ayuda es porque soy inteligente, no es porque soy loco. Exacto. Si querer mejorar sin buscar ayuda, yo creo que ahí sí ya quedamos en un lado que no es necesariamente que queremos. Entonces, ahí ya yo empiezo a deconstruir eso, porque eso nos afecta hasta los psicólogos y a los psiquiatras. ¿Por qué? Porque la gente no llega a buscar ayuda precisamente por no estigmatizarse. Wow. Y a veces es algo de ellos mismos. Quizá nadie se lo ha dicho, pero ellos ya están con eso en la mente. Claro, entonces no busco ayuda porque tengo que admitir que esto me está pasando. Y mira, la mitad de las veces, muchas veces son situaciones esperadas dentro de la etapa de desarrollo de la persona. Wow. Pero necesariamente necesitan a alguien que tal vez conozca un poco más, que nosotros nos dedicamos años a estudiar esto, ¿ves? Y entonces tenemos el conocimiento, y me ha pasado mucho. Hay personas que me dicen, me está pasando esto, esto y esto y esto, y yo, ay, Dios mío. Y honestamente, pues yo voy analizando, y la mitad de las cosas que le está pasando es vislumbrable que le sucedan en su etapa de vida. Qué interesante. Entonces, al tú educar a la persona, trabajas con que se le quita el estigma, se le baja el estrés, porque normalizas la respuesta, entiende la persona que está pasando por cosas que no es la única que lo está pasando. Sí, que muchas veces ese es lo parte del ciclo. Sí. Pues sí. Me pasa a mí y a más nadie. No. Sí. Hay personas hasta peores que tú. A todos nos pasa. Wow. Y estoy diciendo todos nos pasa porque todos somos humanos antes de ser lo que seamos. Exacto. Y entonces tenemos que trabajar en esa honestidad de que entendamos que cuando nos pasa algo por primera vez, como es la vez inicial que nos está sucediendo, nos sentimos sin floor. Nos sentimos que estamos en el limbo, en un aire, y eso hace que nosotros pensemos que somos los únicos que lo estamos experimentando. Wow. Cuando vemos que hay muchas otras personas que lo experimentan, baja automáticamente el estrés. Exacto, sí. Es como que no estoy solo. No. Y de hecho es importante que hasta el mismo terapeuta exprese, ¿no?, su humanidad para que la persona entienda, porque, mire, yo le he dado clase a estudiantes de psicología doctoral y a estudiantes de naturopatía. Y les explico que una cosa importante es que si usted tiene que entender y explicarle a su paciente que usted es igual de vulnerable, que si yo no hubiese pasado por algunas situaciones, tanto el médico se enferma o no se enferma. Claro. ¿Ves? Sí. Entonces, el que tú tengas un título y tengas una indumentaria te hace invulnerable a esto. No te exime de nada. No te exime de nada. Y si te eximiese de eso, no serías efectivo porque no lo podrías entender. Hablarle algo que no sabes qué es. Entonces, eso te anularía como profesional. Sí. Entonces, es la sabiduría de que tienes que pasar, como decimos aquí en Puerto Rico, la salsa y el guayacal para entender que viviste en carne propia algo. En la medida que tú puedas ser empático con esa otra persona, ¿ves? Que es el que está al otro lado del escritorio. Como yo le digo a ellos, a todos mis pacientes les digo, hoy tú estás al otro lado, pero nadie exime que yo quede al otro lado del escritorio en un buen momento de mi vida. Exacto. Es importante que tú le digas a la gente eso para que entiendan. Si tú no tratas a la gente como gente, tú no puedes ser un profesional de la salud. Eso es muy cierto. Wow. Y hay muchos médicos, ¿verdad? Hay muchos profesionales. Yo siento como que se deshumanizan y como que pierden ese tacto con las personas. Pues sucede y puede suceder por varias razones, y quiero aquí abrir el espectro en términos de que sí sucede mucho. Todos los seres humanos tenemos necesidades emocionales y psicológicas, y algunas veces pues la gente las llena con grados académicos y títulos, y no necesariamente hay una vocación detrás de eso. Exacto. Wow, qué impresionante. ¿Verdad? Sí. Pero también tenemos que ser justos en términos de que cuando hay profesionales que están trabajando todo el tiempo con situaciones de salud, que dicho sea de paso, somos los más vulnerables a padecer posteriormente de ansiedades y depresiones. Wow. Por la cantidad de carga emocional con la que nosotros trabajamos por naturaleza. Wow. ¿Ves? Así que también tienes que, por eso es que se le motiva mucho al profesional de la salud el autocuidado. De hecho, hay universidades en Estados Unidos y lugares en Estados Unidos que a los psicólogos le piden que vayan a otro psicólogo.
Eso mismo. Esa es una pregunta que muchas personas tienen y nosotros nos incluimos en eso. Sí. ¿Se dan terapia a los mismos psicólogos? Lo óptimo sería eso. Wow, que cada cual tú... Sí, o sea, que no siempre pasa. No siempre pasa, por eso digo que lo óptimo sería eso. Wow, qué interesante. Porque, claro está, tú estás trabajando tu formación y tu profesión es trabajar con problemas. Exacto. O sea, que tú te levantas a entrar a tu consultorio a trabajar con problemas. Sí. Y no importa si tú tienes problemas, tú tienes que hacerlo. Porque tú tienes los tuyos como humano, entonces tienes que hacer un shutdown parcial, ¿no? Para entonces seguir trabajando con eso, pero con los de los demás, pero tú sigues teniendo la vida tuya. Fuerte. No te deja de ser humano, y eso es una de las cosas que yo quiero aprovechar en este foro tan poderoso que ustedes tienen. Los profesionales de la salud seguimos siendo humanos, pero tenemos que humanizarnos más también. ¿Qué pasa? Una de las cosas que sucede, como ustedes dicen, que a veces se deshumanizan, es también por protegerse. Eso iba a decir, como un mecanismo de defensa, quizás. Pues, y pasa mucho, no necesariamente tanto en el área de la consejería de la psicología, porque nos forman para trabajar eso. Usted ve a veces compañeros de otras formaciones de la salud y la persona empieza a llorar y ellos se echan para atrás. Entonces tú ves a los psicólogos que van para adelante, felices, como que yes, porque nosotros estamos formados para trabajar con eso. Exacto. No necesariamente ellos tienen esas herramientas. Wow. Por eso es que usted ve que de momento, cuando tienen que dar una noticia, la dan de forma bien fría. Que claro, eso no es una excusa. Es el hecho de que tenemos que crear conciencia que hay que mejorar esa formación de cómo tú das una mala noticia, porque una mala noticia va a ser una mala noticia. Ahí es que entra la tanatología, quizás. Es correcto. Tú la puedes dar de una forma compasiva, ¿verdad? Porque mala noticia de por sí, ¿qué tú le vas a decir a la persona? Pero es de una forma compasiva y de una forma correcta. Y quiero aprovechar, como hablaste de esa parte de la tanatología, por ejemplo, si tú le vas a dar una noticia de una pérdida a un menor de edad, ¿ves? Y ese menor de edad, su nivel de cognición tiene un límite en ese momento por etapa de desarrollo. Pues entonces tú quieres hablarle a un nivel que él lo entienda, pero salvaguardando su autoestima y salvaguardando sus sentimientos. Ay, Dios mío, qué difícil. No, es una cosa... Qué lindo. Si, por ejemplo, vemos que, ¿verdad?, hay mucha criminalidad, y ponle que el papá de este menor pues estuviera en X situación con sustancias o demás y lo matan, pues usted, ¿qué le va a decir? Tristemente, usted no va a decir, no, pues mira, se fue al cielo, está ya volando. Sí, es lo que la gente, como que por default dice. Porque es el nene, hay que tratarlo con pues amor. No, pues tristemente no funciona de esa manera. Lo correcto sería, usted le tiene, y esto es un ejemplo, ¿no? Porque aquí entra, ¿verdad?, la parte de tú conocer a la persona antes de, pero le dirías, mira, no le vas a decir, que ese padre tuyo como estaba en malos pasos, que eso era un sinvergüenza. Eso tú no lo vas a hacer tampoco. Que hay gente, no hay que irse a los extremos. No hay que irse, uno le va a decir, mira, el papá tomó unas determinaciones de vida que lo metieron en problemas y hubo una situación bien peligrosa y a causa de eso papá falleció. Te sigue y te seguirá amando. Pero lo das en un contexto, porque tienes que darle una historia, tienes que darle una historia real. Exacto. No es hacerle un cuento chino. Y fíjate que le están dando facts, le están dando hechos concretos y cortos. Según vaya creciendo, va a necesitar más información y tú vas a ir entonces dentro de esa historia concreta, verídica que le diste, puedes seguir dando información cuando esté en una etapa de vida que pueda entonces asimilar una información un poco más compleja. Pero fíjate que tú salvaguardas su autoestima, salvaguardas la imagen de quién fue, porque independientemente que hubiese sido Hitler, sigue siendo el papá. Exacto. Y él amaba a su papá. Por ende, tú siempre salvaguardas eso. Tú no trastocas el constructo que él tiene. Y a veces es que si se fue en un avión y se quedó dormido, está en el cielo. Y los niños a veces se quedan toda la vida mirando el avión. Wow. Bendito, ve un avión, ahí va papá. Dios mío, qué mal. Y un caso que conozco fue ese. Wow, bendito, qué fuerte. Sí. Ok. ¿Cuál es el problema que más personas llevan a la clínica de un psicólogo?
Hay variedad de problemas. Depende también del área en la cual uno se especialice. Ah, ok. ¿Ves? Porque o sea, esa pregunta va a variar de psicólogo a psicólogo en términos de lo que uno trabaje. Si mi área dentro de la psicología es la neuropsicología, pues la mayor parte de los casos van a ser de condiciones neurológicas y demás, que no exime que hayan situaciones de aprendizaje, que hayan situaciones de duelo, ¿ves? Okay. Pero también es responsabilidad, y qué bueno que tú lo traes, porque es responsabilidad del psicólogo saber cuáles son sus competencias, o sea, cuál es mi formación y hasta dónde yo puedo llegar, y ser lo suficientemente maduro y responsable. Ajá. Y responsable, de forma separada, no irresponsable. Lo pensé. Sí, yo dije, espérate, esto como que no se entendió bien en la radio, pues no. Maduro y responsable. Para saber cuándo delegar posiblemente. Para referir. Esa es referir la palabra. Para referir. Y a mí me ha pasado, pero entonces tú tienes que tener esa madurez. Yo una vez me llegó un caso que era de potencial abuso sexual y yo inmediatamente llamé a unos colegas que su formación dentro de la psicología en eso fue en esa área, en evaluación de alegación de abuso sexual, porque es una parte importante conocer que usted no entra a dar terapia a una persona que digan o que lo lleven, mira, este niño lo abusaron, no. El protocolo es bien extenso, yo no soy experto en eso, pero sí conozco los elementos fundamentales y hay que hacer una evaluación de alegación. Wow. Una vez se valide, entonces usted interviene. Usted no interviene sin validar. Exacto. O sea, esto no es como que llegue allí, mira. Pasó esto. Pues lo dice por bueno. Entonces tú empiezas a trabajar. No, mira. Sí, no. Porque entonces estás tratando de arreglar un carro sin diagnosticarlo. Correcto. Te estás aquí. Correcto. Bregando con las piezas que no son y va a seguir el problema. Y otra cosa bien importante, que si fuera el caso, o sea, usted está incidiendo en un procedimiento que es legal potencialmente. Exacto. Por ende, hasta en un caso se podría caer, porque usted intervino y si después se valida, pero como usted intervino, una de las partes puede alegar, no, es que ya esa mente le pusieron una información que no estaba. Wow. Porque se intervino sin validar. Se puede complicar todo bien fuerte. Sí, no, esto es una cosa bien... Mire, cualquier cosita se puede complicar. Sí, wow, es bien delicado. Así que en mi caso, pues lo más que yo veo son neuropsicológicas. Tú habías hecho una parte de la pregunta que la quiero aprovechar a estar aquí, en términos de la persona saludable. ¿Verdad? El concepto de la salud es multifactorial, de hecho. Exacto. Y la Organización Mundial de la Salud te lo dice, que no es solamente la ausencia de enfermedad, es un nivel de bienestar físico. Sí, como hay muchas ramas. Es integral, holístico. Wow. Y requiere de eso. Aquí el concepto que aplica en ese caso es la higiene mental. Y hay personas que simplemente, pues, en algún punto quieren, ¿verdad?, dialogar de algunas situaciones que potencialmente sean cotidianas y demás, o algunos estresores psicosociales que no sean mayores, que no están impactando así grandemente, pero que quieren sí mantener una higiene mental. Y entonces ahí, o con algunas estrategias que hay, ¿no?, de promoción de la relajación y otras cosas, pues también. Wow. Interesante. Sí. Mira, Charlene Pérez pregunta, en tu experiencia, ¿cuáles son los casos más difíciles de atender? Cuando la persona no quiere aceptar la ayuda. Wow. Wow, yo creo que eso... Pero espérate. A mí me sale una pregunta en base a eso. O sea, que una persona puede llegar a su oficina y decir, me pasa esto. Pues mira, vamos a hacer... No. Bueno, o sí. Así es. Mira, la gente viene a buscar ayuda por varias razones. Y a veces vienen porque tienen que buscar la ayuda. Eso me acuerda a mí, cuando yo tenía 13 años me llevaron al psicólogo y yo estaba diciéndole lo que me daba la gana. Claro. La persona a lo mejor se dio cuenta, a lo mejor no. Yo sabía que ella era estudiante porque ella me lo dejó saber. Sabía que me estaba grabando porque me pidió permiso. O sea, estaba en un proceso supervisado con un senior con licencia. Posible. Para poder ejecutar pues era. Así. Pero yo recuerdo que yo estaba ahí en esa oficina y yo estaba con mi mente en otro lado, como que se calle la boca ya esta. O sea, déjame ver cuánto tiempo me queda aquí y para salir de esta. Y yo creo que ese es uno de los casos de alguien que está en el psicólogo, pero no le interesa la ayuda. Sí. Yo estaba en el mismo medio de... Y en la adolescencia, el adolescente de por sí
que es una persona que está en la diferenciación del ser, que está buscando su espacio, su identidad, quién soy yo, ¿ves? Entonces todo esto, y yo soy grande ya, pero me están trayendo aquí. Entonces eso es bien retante. Esas partes pueden ser retantes en términos de que tú tienes que ganarte a esa persona y trabajar en colaboración. En el caso que él trae de la adolescencia es trabajar en colaboración. Que sepa que tú estás respetándolo como adolescente, como ente pensante, como ente racional y como ente que puede tomar determinaciones, y que tú quieres, que te están trayendo unas preocupaciones y ver cómo tú medias ahí para trabajar la situación. ¿Ves? Pero los más difíciles son gente que, claro, que no quieren la ayuda por la razón que sea, o que entran en una negación porque realmente les duele mucho. Wow. Recordemos que la persona o sea, cuando tú vas a un profesional de la salud no es porque estés bien necesariamente. ¿Verdad? No es que yo estoy aquí, happy go lucky, ¿verdad? ¡Qué bueno! Vine aquí a traerme un café contigo y ya. No, eso no funciona de esa forma. ¿Entiendes? Es un ambiente terapéutico. Pero cuando tú entras en unas situaciones, entras en unas situaciones que son dolorosas para la persona, ahí entra un proceso de aproximación y evitación. Quiero sanarlo, pero como cuando te espetas un cristal en el pie. Yo tengo que abrirlo para sacar ese cristal y me va a doler más todavía. Exacto. Para después sanarlo. Ok. ¿Cómo puede una persona mejorar su autoestima? Tenemos que empezar porque la persona entienda qué es lo que le está provocando esa situación con su autoestima. La raíz. Pues es que siempre tenemos que ir a la raíz. Y mire, y hay dos profesiones y las dos las ejerzo. Tanto la psicología como la naturopatía buscan el génesis de la situación. Tú no puedes poner parchos aquí. Exacto. ¿Ves? Maquillar el problema. No, porque hay que arrancarlo de raíz. Va a salir. Es como si tú tomas algo para que este síntoma no te dé, sí, pero ¿qué lo causó? Exacto. Lo va a seguir causando aunque lo vuelva a tapar. Ejemplo, me como tal cosa que soy alérgico, me da un rash. Pues me tomo X medicamento, ¿verdad? Un antihistamínico y se me quita el rash. Por el momento. Pero entonces sigo comiendo la misma cosa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No es tomar tanto medicamento, es dejar de comerme lo que me hace daño. Exacto. ¿Entiendes? Y es que la persona entienda qué situaciones. Muchas veces la gente se anda comparando. Todos nos comparamos. El ser humano siempre se va a comparar porque estás observando algo en otro que quisieras y ya vas del saque, vas perdiendo porque ya el otro lo tiene. Exacto. Es cómo yo puedo lograrlo o cuán reales son mis metas también. Cierto. ¿Ves? Y no estar pensando hacia afuera, es pensar hacia adentro. O sea, yo como me mejoro yo como persona. Mi competencia es conmigo, no es con nadie. Sí. Claro, eso viene con la madurez y también con la espiritualidad y con todas estas cosas. O sea, tú no es aislado. Y hablando de esto de las metas como tal, hay personas que tienen metas bien altas, por así decirlo, pero algo bien interesante que María Martínez me preguntó, ¿cómo puede una persona manejar el miedo al éxito? Yo dudo que sea miedo al éxito, es miedo a fracasar porque alcanza esa meta. Mira, John Locke decía que el ser humano lucha por su libertad y una vez la encuentra se asusta y vuelve hacia atrás. Wow. Entonces, no es necesariamente, es que tiene que cambiar la óptica. Okay. O sea, está mirando desde el miedo al éxito. No, es el miedo a fracasar porque siente que ese éxito le va a exigir mucho. Wow. Entonces tienes que ver que tal vez está subestimando las capacidades que tiene. Entonces, si llego a esto, y a todos nos pasa en algún momento, terminé mi grado en la universidad y voy a poder trabajar, voy a ejecutar bien. ¿Y ahora qué? Sí. ¿Y ahora qué? Y son cosas que uno se mete en la cabeza. A todos nos pasa. Sí, a todos nos pasa. O sea, cuando yo me gradué y me licencié, y dije, anda, Valcirete, ahora me toca a mí el tostón solo. Ajá. Aquí no hay supervisión, aquí no hay nada, aquí es uno ejecutando. No tienes a quién preguntarle. O sea, no va a estar el supervisor al lado. Tú sí puedes entrar a unos procesos supervisorios, pero no es ese coaching que vas a tener. Por ende, no es necesariamente ese miedo, es miedo a las exigencias, a no poder tal vez con las exigencias de lo que le va a exigir ese nivel y probablemente tiene la capacidad de hacerlo. Sí, eso es bien cierto. Conozco a la persona y se lo he dicho varias veces. Sí. Mira, Para adelante, Marian. Ahí está. Hablando acá un poco de lo que son las relaciones como tal, humanas, ¿qué pasos debe dar una persona que en un momento fue maltratada y que ahora es maltratante
quiere dejar de hacerlo, pero no logra romper el ciclo? Cuando la persona sufre maltrato, típicamente, o sea, no es que sea esperado, pero hay una gran probabilidad de que tienda a maltratar porque inconscientemente yo tengo que dar antes que me den. Me estoy defendiendo todo el tiempo, ¿ves? Y eso pasa mucho en menores que han sido víctimas o víctimas secundarias de violencia doméstica, que en su familia hubo violencia doméstica y que ellos experimentaron lo que pasaba y tienden a crecer siendo más agresivos porque ven una situación que les evoca ese pensamiento y dicen, espérate, aquí voy yo, antes de que me pase lo que le pasó a la otra o al otro. Entonces, ya que lo bueno es que tiene conciencia sobre eso la persona. Si tiene conciencia sobre eso, pues ahí sí ya tiene que buscar ayuda profesional con especialistas dentro de esa área de violencia doméstica. ¿Ves? Para que entonces pueda procesar el trauma que potencialmente está ahí, un trauma pasado, para que entonces procese y desarrolle otras destrezas de manejo. Ok, hablando de esto de familia y eso, ¿puede un matrimonio separarse sin afectar a sus hijos? Siempre se van a afectar porque el núcleo, una vez tú lo descompones. Sí. O sea, tienes que ver el nivel, cómo tú lo manejas para que ese desapego y esa situación de que estás cambiando todo este núcleo se maneje de una forma madura, responsable, sin utilizar a los menores para atacar al otro o a la otra. ¿Ves? Pero siempre se va a trastocar porque todos estamos aquí, ahora nosotros estamos aquí. Si de momento dice, no, tiene que salir fulano de tal de aquí, nos vamos a sentir como que... Exacto. El resto del tiempo se va a sentir una incomodidad horrible. Sí, como que... Entonces me trastocaste la estructura. Sí. Y entonces siempre va a afectarse. Ahora es cuestión de uno manejarlo de una forma de que a través de la comunicación, la educación, junto con profesionales que trabajen en esa área, puedan ayudarle a trabajar eso de una manera que se sufra lo menos posible, pero siempre se trastoca emocionalmente. Okay. Wow. Y hablando de eso que podría verse, ¿verdad?, como una familia disfuncional, por así llamarle. Yo he visto gente súper buena salir de familias disfuncionales y he visto gente bien mala salir de familias que son muy buenas. Padres tremendos. ¿Qué explicación podría tener eso? Aquí hay una individualidad, así como hay una individualidad bioquímica de cada ser humano, hay una individualidad psicológica. Wow. Y usted cría a sus hijos, pero ellos están en la escuela, usted no sabe las experiencias que ellos están viviendo en esas horas que usted no está con ellos. Wow. ¿Entiendes? Entonces tenemos que ser claros en términos de que cada cual va a tener unas vulnerabilidades, va a tener unas áreas de fortaleza. Y miren, como dice mi papá, tenemos 5 dedos en una mano y ninguno es igual. Así que no podemos pensar que siempre va a ser lineal. Y los seres humanos tendemos a pensar de forma lineal. Y la naturaleza no es lineal. Y nosotros no somos lineales. Pero nos creemos que tenemos que ir de punto A a punto B sin ninguna falla. Pues no pasa así. La realidad no es esa. Qué interesante. Wow. Tenemos que entender eso desde esa perspectiva de variabilidad. Pues mira, tengo una persona aquí que Héctor pregunta. Tocayo. Sí. Cierto, y saludo a Héctor. Pues Héctor nos trae un caso, su esposa como tal dice, en la familia de mi esposa hay historial de Alzheimer y ella quiere saber cómo decirle a un familiar que ya está mostrando signos de Alzheimer que necesita visitar un médico para evaluarse. La persona está en total negación y dice que el estrés, pero su condición ya se nota bastante seria. Mi esposa perdió recientemente a su tía esta semana por Alzheimer y está preocupada. ¿Cómo podría hacer para decirle a la persona? Es bien importante abordar a la persona desde una perspectiva de educación. Porque nosotros como familiares vamos rápido. No, porque mira, que yo lo que estoy viendo te está pasando lo mismo que a fulana. Entonces tú lo que haces es, en tu preocupación y en tu mejor intención de ayudar al otro, porque partimos de un punto de que no queremos que le pase. Pero la realidad es que ponemos a la otra persona defensiva. Exacto. Y entonces es asegurarle a la persona que queremos tomar estos pasos para ver qué realmente está pasando. Vamos a un profesional que te evalúe para confirmar o descartar, porque ahora tenemos opciones para trabajar con esto. Y si hay una situación real de un diagnóstico, podemos aletargarlo lo más posible, podemos tal vez atajarlo de alguna manera.
Entonces tú se lo tienes que presentar de una forma en la cual tú le presentes opciones en pro de tu salud. Que va a ser difícil, sí. Y eso se ve y lo vemos todos los días en la oficina. Porque hay una negación, porque a la persona realmente le duele saber o pensar que puedo tener esta o esta condición. La realidad es que es educando a la persona y no yéndonos a imponernos. Es desde la parte educativa, desde la parte compasiva, desde la parte de que tenemos que actuar. Y para poder actuar tenemos que evaluar. Usted tiene que saber dónde está parado para entonces poder ejecutar. ¿Ves? Okay. Yo lo haría desde esa perspectiva. Okay, ¿cómo? Y con personas significativas del núcleo. ¿Ves? No es hablarle, no, mira, dile a fulanita que le diga a la tía, que le diga a la prima, que esa nena que ven. No. O sea, porque entonces eso disgusta a la persona. Vamos desde el núcleo, desde las personas allegadas, cercanas. Y ahí vamos llevando esa información. Y decir, mira, y tal, y buscar qué profesionales trabajan en esa área. O sea, usted establezca ese plan. Exacto. ¿Ves? Plan de acción. Claro. Entonces tú vas con la información. Ya yo tengo esta persona que trabaja en el área de neurología, de neuropsicología, de psiquiatría, de qué sé yo. Y entonces tú vas con el plan de acción. Y con estas personas, mira, podemos ir, que evalúen, que nos digan qué podemos hacer. Y desde esa perspectiva yo creo que es mucho más positiva. Exacto, menos desagradable, menos roce. Es menos retante. Relax. Sí, es menos retante, menos adversarial. Okay. Exacto. Es la palabra. Ok. Miguel Reyes pregunta: ¿cómo se puede manejar el miedo a la muerte propia y la pérdida de un ser querido? Viviendo en el presente, en el mindfulness, en el ahora. Las ansiedades, todos los miedos, los miedos vienen porque son cosas que son incontrolables para nosotros. Wow. ¿Ves? Y eso nos causa ansiedad porque nosotros queremos controlar las cosas. El ser humano quiere controlar todo. Y es uno estar bien consciente de eso. Mientras más consciente uno esté, mejor uno lo va manejando. Pero el miedo a la muerte es un miedo que lo tenemos todos. Todo ser humano lo va a tener. ¿Ves? En algún momento de la vida. Es entender que la vida es finita, o sea, hay una finitud. Y tenemos que tratar de entonces vivir el presente porque las ansiedades son futuras. Wow. Sí. Las ansiedades son futuras. Es verdad. Siempre por cosas que no han pasado. Exacto. Claro, y el 90% de lo que nos imaginamos lo sufrimos. Y entonces, ¿qué pasa? Que no pasa. ¿Entiendes? Así mismo es. Así que es vivir el presente y cuando las personas están o tienen un pariente cercano que está, ¿verdad?, en agonizando, que le queda poco de vida además, tienden a entrar en un duelo anticipatorio. Wow. O sea que ya están predispuestos a eso. Sí. Entonces ya como que entonces hasta en ocasiones tú lo pudieras observar en términos de que te hablan y te dicen, es que ella era tan buena y está ahí todavía. Wow. Sí, pero ya está empezando el detachment, el pero quizás emocional. Eso podría ser como un mecanismo de defensa. Puede ser. A que no me duela tanto cuando pasa. No me duela tanto porque nos preparamos para que no nos duela. Pero es que en realidad uno nunca está preparado. Pero no hay forma 100%. Exacto. Ese es el dominio de la parte espiritual que hay que agarrarlo ahí para entonces procesarlo. Sí, porque una separación total, definitiva. Si ya no vuelves a ver a la persona, no puedes escucharla nada. Literalmente como si tú tomaras un papel y lo picaras en 2 pedazos. Exacto. Qué fuerte, mano. Pero es vivir el presente y hacer el máximo del presente. Súper, me parece genial eso. Y hablando de esos momentos así, lo que puede ser, ¿verdad?, como tristeza y posibles depresiones y demás, ¿cómo le ayuda emocionalmente a una persona con depresión tener una mascota? Pues mira, una cosa importante es distinguir lo que es tristeza de lo que es depresión, porque depresión, todo el mundo, aquí en el argot, tú escuchas a las personas que te hablan mucho de, ay, estoy deprimido, estoy deprimida. La depresión es un término clínico, ¿ves? Y conlleva unos criterios clínicos diagnósticos para tú establecer que sí hay una depresión. Okay. ¿Ves? Los otros son, sí, niveles de tristeza que pueden ser muy significativos y no lo vamos a invalidar tampoco. ¿Ves? Las mascotas realmente, yo soy pet lover, así que ¿qué te digo? Tu respuesta pues puede estar un poquito influenciada. Yo amo los animales, amo los perros, pero ciertamente
tiene un gran efecto en términos de que no solamente hacen compañía a la persona y el afecto que ellos ofrecen, pero se ha visto también, se hicieron algunos estudios en los cuales personas ancianas que estaban solas tendían a vivir más cuando tenían una mascota. ¿De verdad? Sí. Wow, qué interesante. ¿Por qué? Porque... yo tengo 3, yo voy a hacer el... pues ustedes van a ser inmortales. Sí. Prepárense para ser octogenarios de ahí adelante. Fuera de broma, ciertamente en ese estudio que se hizo, el tener alguien por quien cuidar le daba una razón de vida y le daba una alegría a esos viejitos. Wow. Y en personas jóvenes podría ser de igual manera, porque es una compañía, es un cuidado. ¿Ves? Sí, es una razón. Entonces, es una razón. Es una sí, es como que te dan la... Es como que alguien depende de mí. Exacto. Y tengo que estar bien por él. Por ese animalito. Entonces te saca a veces de ese track y te pone un track más positivo. Wow, qué lindo. Ok, ahora cuando llegue voy a abrazar a mi perra. Esto estamos en los cortes. Okay. Pues, un saludo a mi perro Obi. Escuchó brutal. Yo soy esto, chico. ¿Tú conoces ese idioma? ¿Cómo suena un perro jugando con una corneta? Pues hazte perrito. Suena igualito a los ¡wow! Pero brutal ponerlo como que estéreo. Un perro corriendo aquí para allá. Ok. Y hablando de esto de mascotas. Okay. Y ya que estamos hablando de las mascotas y demás, ¿cuál es la diferencia entre un animal de servicio y un animal de ayuda emocional? Pues mira, básicamente, de la perspectiva que nosotros conocemos, lo que le llaman un emotional support animal puede ser cualquier animal que te brinde apoyo emocional. Y sí, en términos de las aerolíneas, para uno llevar ese animal, sí requieren de un documento que firmamos los profesionales de la salud mental de que sí, la persona, el paciente, es un paciente nuestro atendido clínicamente, que sí le funciona, ese animal le ayuda en su apoyo emocional. No es lo mismo que un animal de servicio, un service animal, en términos de que el animal de servicio solamente por ley son o perros o caballos. Wow. ¿Okay? Qué interesante. Tienen que ser adiestrados. Esos animales son adiestrados. De hecho, muchos de ellos se venden y son costosísimos. Estamos hablando de los Por el simple hecho de que son para ese tipo de... Sí, ayuda. y son miles de dólares. Wow. O decenas a veces de miles de dólares. Wow. Porque están adiestrados ya para apoyar a la persona en X situación, ya sea ansiedad, trastorno de estrés postraumático, you name it. Esos animales, el emotional support animal, pues puede estar con la persona en algunos ambientes. El animal de servicio puede estar en todos los ambientes, porque es quien me ayuda a mí. Un perro que está adiestrado para cuando la persona va a convulsar, Sí. Wow. legalmente por ley ADA, tiene derecho a estar en los diferentes lugares donde esté la persona. Un emotional support no necesariamente, claro, la línea es tan fina y es tan difícil porque usted no la va a estar diciendo a la persona que entre a su establecimiento, es suyo, es un service dog o es un emotional support dog. No, pues si es un emotional, pues no. No funciona de esa forma. Sí. Pero ciertamente hay unos criterios, unas diferencias que sí, y particularmente cuando es un animal de servicio, pues ya son los perros, los caballos, los que están por ley. Okay. Eso es un dato importante, curioso, por lo Qué menos. interesante. Sí, porque a veces uno ve muchos videos, hablando de eso, uno ve como que muchos videos en las redes sobre cositas de que un perro identifica antes de que le pase algo a una persona. Sí, para mí eso está brutal. Sí, ¿no? sí. Ok, y hablando, ahora que pones el tema de las redes, las redes sociales hoy en día son bien importantes, por lo menos en mi trabajo, hasta para esto mismo de que estamos haciendo el podcast. Ayer hubo un error en Facebook, WhatsApp e Instagram y la gente se está volviendo loca. Sí, no, que ayer fue caos. Ese era el tema en la calle. Estamos Sí, tan adictos, me atrevo a decir adictos. Sí, esa es la palabra. Sí. A mí me pasa. Yo me quedo sin internet, más bien por trabajo. Porque honestamente casi no consumo, o sea, quedarme en las redes sociales y eso. Exacto. Pero hablando de eso, de las redes sociales, ¿qué efectos psicológicos puede tener las redes sociales en una persona? Pues muchísimo. Wow. Son muchísimos. Las redes sociales actualmente, o sea, tienen, diría yo, sin conocer estadísticas, claro está, pero diría yo el mayor impacto que existe. Sí. Las personas toman por sentado y por cierto todo lo que aparezca donde sea. Sí.
Sí. ¿Ves? A veces, de hecho, han hecho experimentos de los hoax que dan una noticia que es falsa. Y se corre y la gente la cree y la difunde y después sacan la noticia correcta y dicen esto era un experimento y se vio. Wow. Sí. Por eso el meme que vemos por ahí, si aparecen en Facebook, es verdad. Es verdad. Exacto. Abraham Lincoln. Sí. ¿Quién lo dijo? Abraham Lincoln. Sí, Abraham Lincoln con una foto de Einstein. Exacto. Y la gente lo da por bueno como si nada. Mira Einstein dónde está. Y digo, Abraham Lincoln. Mira, y la realidad es que muchas veces hay personas que si no tienen necesariamente las habilidades sociales para interactuar con otras personas, se refugian muchísimo en las redes. Bien cierto. Entonces sus interacciones, hay personas que sus interacciones son mayoritariamente por las redes, pero no salen a un sitio como la ansiedad es mucho menor. Claro, tú puedes proyectar lo que tú deseas proyectar. Exacto. Tú eres tu propio relacionista público. Claro. Sí. Y estas personas que se tiran muchas fotos y es como que eso tiene un nombre, como narcisismo. Eso va ligado una cosa con la otra, no necesariamente. Pues mira, hay varias cosas. Hay personas que, pues sí, todos queremos vernos lindos en algún momento. Yo lo soy. O sea, el que yo sepa, quien diga lo contrario, se sale de aquí. Yo si quiero sentirme feo para ver qué se siente. Exacto. Es raro. A toda la gente afuera, por favor, seguridad. Pero fíjate, sí hay muchas personas que sí tienden a usar eso para autorrefuerzo. Wow. ¿Ves? Hay personas que sí, simple y llanamente, ¿verdad? No podemos necesariamente hablar del concepto narcisista en términos clínicos. Tiene unas implicaciones. Okay. ¿Ves? Porque el narcisista no necesariamente, si fuéramos a abatar esto con lo que son diagnósticos, el narcisista es la persona que no le importan los demás. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, una persona histriónica. Perdón. Esto es moron proof para mí. Sí. ¿Qué significa eso? Ahí no nos falte de respeto. Mi mamá no ha dicho nada, así que no hay por qué mencionarla. Vamos a masticarlo entonces. Ajá. Mira, el histriónico, la persona histriónica es bien exuberante. Es una persona que le gusta llamar la atención. Llegué yo. ¿Qué pasa? Que puedes tener dos personas. Un llegué yo, que es narcisista, que llegué yo, pero a mí no me importa la opinión de ninguno de ustedes, porque llegué yo. Exacto. Wow. Ahora, puedes tener otro llegué yo, que lo hago para que, todo el mundo estará viéndome, ¿sabes? Está buscando la aprobación de los demás. Wow. Entonces, me están diciendo a mí, me vieron. ¿Ves? Entonces, esa parte subyacente es la que nos va a decir a nosotros realmente qué es lo que pasa. Pero una cosa bien importante, en términos de, por ejemplo, si tú tienes un artículo en las redes o una foto en las redes, hay personas que le van a dar like o no, depende de cuántos likes ya tenga esa. O sea, eso tiene una influencia sobre ti. Sí. ¿Entiendes? Sí. Y va a modular la opinión de las personas. Eso es bien cierto. Y a nivel de las redes, ellos mantienen una base continua de estadísticas de qué es cuántos clics tú le diste a qué cosas, si a ti te gustan más los animales, que soy yo, por eso me sale un montón de cosas de animales en Facebook. Por eso está aquí con nosotros, por este grupo de animales. Pensantes, somos sapiens sapiens. Claro. Pero vas viendo cómo eso mismo hace que influencies la opinión de la gente en las redes. Wow. Entonces vas a manipularlo. El timing, qué tipo de mensaje, a quiénes tú le envías el mensaje, a qué poblaciones tú le envías los mensajes. Y en base a eso, un psicólogo puede tener una idea o puede de alguna manera, no diagnosticar porque yo creo que no sería válido, pero puede tener una idea más o menos qué problema, en este caso psicológico, podría tener esa persona viendo ese comportamiento dentro de las redes sociales. Bueno, te lo pregunto y perdona que te interrumpa, porque leí que hay psicólogos que estudian el perfil de la persona en Facebook para poder determinar ciertos rasgos o ciertas cosas de la persona. Pues esa es una modalidad que se está dando recientemente. No soy de aplicarla. Héctor Crespo no aplica esa modalidad porque pienso yo también en términos de que se diluye mucho. Hay una línea bien fina. Nosotros los psicólogos trabajamos con la parte emocional de la persona, con su esencia básicamente. Entonces las redes
es un área tuya también. Tú estás entrando con tu perfil o con un perfil que tú creaste para entonces estar mirando otro perfil de otra y otra persona. Y yo pienso, no estoy hablando representando a nada ni a nadie, ¿no? Más que a mí. Exacto. Que yo no lo encuentro prudente en términos de que tu trabajo es clínico, tu trabajo es en ese instante, en ese momento. No es quedarte en tu tiempo posterior de tu vida mirando los perfiles de los pacientes a ver qué hacen o dejan de hacer. Ok, entiendo. Tú partes desde la perspectiva que la persona te va a decir la verdad. Y como yo le digo a los pacientes, tú puedes venir a mentirme aquí. El outcome, el resultado va a ser para ti. La pérdida es tuya si me mientes. No es para mí. Exacto. O sea, no es que estás venciendo una montaña ni nada de eso, porque simplemente el resultado vas a ver que no vas a prosperar y no vas a evolucionar en la situación. ¿Por qué? Porque estás mintiendo y desde esa perspectiva es para ti lo que estás haciendo, no es para mí. Ajá. No es para mí. O sea, eso a mí ni me quita ni me da. Súper. Wow. Pero sí veo que sí. De hecho, hay modalidades hasta en algunos estados que se llama walk therapy. Entonces el terapeuta se encuentra, por ejemplo, en el parque con el paciente y van caminando y van dialogando. Entonces nos vemos en el parque en Nueva York, por ejemplo, nos vemos en tal parque, ahí seguimos caminando, dialogamos y Wow. pues tiene sus pros y sus contras en términos de verdad de la confidencialidad, por ejemplo. Tengo otra pregunta. Sí. Que hablando de eso, de lo que está mencionando de ir a un parque y todo eso, escuché a alguien que dijo, si tú tienes ansiedad, pues yo te mando a ver el rancho conmigo y camina con los caballos un rato. Eso lo dijo el César Millán. Y entonces eso lo estoy uniendo con lo que estabas mencionando de los perros y los caballos. Hay una equinoterapia, de hecho. Hay una equinoterapia que en algunos lugares está validada, ¿no? Desde unas perspectivas particulares que la han utilizado. La han utilizado con niños autistas también. ¿Ves? Y se llama equinoterapia. O sea que sí, no necesariamente de lo que estaba hablando Millán. O sea, desconozco eso, pero sí se puede buscar y hay lugares que se dedican a eso. Y entonces sí, ayudan a montar a los niños, al caballo. Y es parte de la terapia. Y es parte de la equinoterapia. Equinoterapia, wow, ok. Sí. Perfecto. Que queda dentro de las modalidades complementarias. Ok. Pues cambiando un poquito el tema, me gustaría hablar un poquito de la marihuana medicinal. Uh-huh. ¿Cómo ve la psicología el uso de la marihuana medicinal? Mira, desde la psicología per se como profesión o como organización, o las organizaciones y la psiquiatría, por lo menos lo que yo he indagado últimamente, lo que abogan es porque se realice más investigación científica al respecto. Que avale lo que dicen. Sí, claro está, tenemos que hacer una salvedad en este término. El psicólogo no prescribe. El psicólogo no es médico. Por ende, yo entiendo que si los psicólogos van a actuar en y esto soy yo acá aparte, van a hablar en términos de que no se estigmatice necesariamente a las personas, ¿ves? Que se contextualice, ¿ves? Porque al final del día nosotros no vamos a hacer una recomendación de ningún tipo, ni de ninguna planta o fitoquímico, ni de ningún fármaco. Exacto. Porque no está en el scope of practice. Eso le tocaría a los médicos, entiéndase, cualquier médico licenciado que le toca eso. Lo que sí, la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Americana de Psiquiatría están abogando seriamente es porque sí se haga una investigación. Tenemos que aquí entrar per forza, hablar de la individualidad bioquímica. Lo que le funciona a una persona no necesariamente le va a funcionar a otra. Entiendo. ¿Ves? Y de hecho, y quiero hacer un paréntesis aquí, en Puerto Rico, con esta nueva ola de todo lo complementario, las modalidades hasta orientales y demás, que muchos psicólogos sí entran en las partes complementarias, que sí, en la meditación, el yoga, entrar todo esto en sus prácticas, eso pues no está de más. Ahora, hay una parte bien importante que algunos entran en recomendar tal vez algunas plantas o cápsulas, qué sé yo, toma valeriana o cápsulas de valeriana, o toma esto o lo otro. Mire, eso está reglamentado.
Eso está reglamentado. Primero que el psicólogo, esa parte no le toca, lo toca a los naturópatas. Ok. Ahora yo me pongo la otra chaqueta de naturópata. Los fitoquímicos y toda la... Y los fitoquímicos. Sí, yo sé lo que es eso. Todo... Eso, si podemos, por favor, si podemos explicar un poquito qué son los... Es una oración que son los fitoquímicos. Sí. Fitoquímicos, las plantas, las propiedades químicas de las plantas. Eso fue lo que te mencioné. Y ahí las plantas van a tener diferentes componentes, entiéndase, metabolitos primarios y secundarios, carbohidratos, proteínas y demás. Y los secundarios, ¿ves? Que pueden ser componentes tales como los terpenos, por decirte algo, ¿ves? Son elementos que le van a ayudar a la subsistencia de las plantas, pero que tienen unos efectos positivos en la salud. ¿Ves? Cuando el ser humano los consume. ¿Qué sucede? En Puerto Rico hay 2 leyes de naturopatía. Hay una ley 208 y la ley 211. Las dos fueron firmadas el mismo día. El 30 de diciembre de 1997. Una regula la medicina naturopática y otra regula la naturopatía, el naturópata licenciado o la naturopatía. El doctor en naturopatía o el médico naturopático hace un doctorado en medicina naturopática. Entiéndase que el currículo básico fundamental es igual que el de un médico. Sus intervenciones van a ser naturopáticas. Entiéndase los fitoquímicos, la herbología, fitoterapia, la hidroterapia, todas las otras modalidades complementarias, incluyendo la homeopatía. Que los naturópatas licenciados podemos hacer lo mismo, pero no nos requiere un grado de doctor en medicina naturopática. Sí requiere un nivel graduado, maestría en adelante, en naturopatía o en ciencias naturopáticas. Esos son los únicos 2 que por exclusividad, y así lo cita la ley, quienes únicos pueden ejercer la fitoterapia y la homeopatía en Puerto Rico son los naturópatas. Y dice que son las únicas 2 prácticas exclusivas de la naturopatía. No sé, bueno, así obviamente no sabía son nada de detalles eso. que no se saben. ¿Entiendes? Porque típicamente usted va al health food y pide, mire, yo quiero tal cosa para tal cosa. Y realmente no funciona de esa forma. Y la ley en Estados Unidos lo que te dice es que tú vas a recomendar unas plantas que van a promover unas funciones en el organismo. Y por eso es que te hago este paréntesis, porque entonces al psicólogo realmente, y con todo respeto, ¿verdad? Que yo soy psicólogo y yo lo llevo, pero nosotros tenemos que trabajar con orientar a la persona de los pros y los contras de utilizarla, ¿ves? En la parte de educar al paciente, en la parte de que la persona no la estigmaticen si necesitase, ¿ves? Del cannabis medicinal. Y esa es la parte, porque al final del día nosotros no podemos recomendarla. Se lo toca al médico. Escuchando esto, pues entonces entiendo que esta pregunta que te voy a hacer sería más como buscando tu opinión personal. Sí. En cuanto a lo que son los químicos, fitoquímicos y otras cosas que, ¿verdad?, afectan el cuerpo y a veces incluso la mente. ¿Crees que drogas psicoactivas y psicodélicas como el LSD, MDMA, la psilocibina, que son los famosos Magic Mushrooms, eso es el Magic Mushroom. exacto, usadas de forma no recreativa, puedan tener algún beneficio en las personas? Es que tienes que ver desde varias perspectivas. La primera es con qué propósito lo está usando la persona. Exacto. Porque típicamente las primeras 2 que mencionaste son diseñadas, son sintéticas. El mushroom, así como muchos otros hongos, pues tienen... Y otras plantas, punto. Sí. La gente a veces subestima el poder de las plantas. Pero son tan poderosas como cualquier otro fármaco. Sí. ¿Entiendes? Pero ¿con qué propósito? Típicamente estas 3 que me mencionas van a tener un efecto eufórico. Todas van a incidir sobre el sistema nervioso. ¿Ok? Y tenemos que entrar ya en hablar de que ya esto de que antes mente y cuerpo, eso ya no existe. Todo es una cosa. Y con el paradigma de las neurociencias ya sabemos que la mente y cerebro es una sola cosa. Cerebro es magistral. ¿Qué sucede? Todo lo que entra en el organismo por el torrente sanguíneo va a pasar por cerebro en algún momento, porque el cerebro tiene sus vasos capilares y su vascularización. Por ende, tiene un efecto en el sistema nervioso. Si la persona la está utilizando porque o me relaja, o porque me hace sentir cool, o me hace sentir, yo me pongo más extrovertido, pues entonces quiere decir que
la situación no es que yo tengo que aprender a mejorar mi interacción con los demás. Porque siempre entonces, si todo lo que uno consuma va a tener un efecto en el sistema y en el organismo. Entonces, si la persona lo sigue utilizando porque esto me va a provocar a mí ser más outgoing, pues voy y le hablo a las nenas, qué sé yo. Pues mira, el reforzador va a ser ese, el reforzador conductual. Entonces voy a seguir utilizándolo. ¿Por qué? Porque entonces yo quiero estar más tiempo en ese mode de ser más outgoing. Pero eso va a incidir sobre el sistema nervioso. Uno de ellos, una de esas tres que mencionaste, ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál, pero va a incidir sobre la serotonina. MDMA, lo más seguro. Sí. Y entonces va a relajar el organismo. Pero ¿qué sucede? A nivel de neurotransmisores. Los neurotransmisores son químicos que secreta el cerebro. Tienen unas estructuras y ese neurotransmisor tiene que entrar en unos receptores. Muchas de las sustancias o las drogas mimifican a un neurotransmisor. Entonces, si esto tiene esta forma y va a entrar aquí, si tiene una forma circular, por ejemplo, y va a entrar en un receptor que es circular, y tú le das una sustancia que tal vez parezca una media luna, pues como se parece, entra en ese mismo receptor, pero con el mucho uso de ella, va cambiando la morfología del receptor. Entonces el cuerpo va a dejar de producir su neurotransmisor. Porque tú se la provees de otra manera. Exacto. Entonces cambia la forma de ese receptor cuando tú le retiras la sustancia y empieza a producir su neurotransmisor donde entra. Exacto, no lo recibe, te empieza a deprimir. ¿Entiendes? Posiblemente. A deprimir, te da 20 cosas: depresión, ansiedad, diarrea, dolores de cabeza, escalofríos y demás. Porque químicamente alteraste eso. Morfológicamente, o sea, la forma de la estructura de la neurona, del receptor de la neurona, lo alteraste. Okay. Claro, esto no pasa un día para otro. Exacto, eso es con largo tiempo. Claro, no es que la usaste 2 veces y ya eso se alteró, no. Pero sí pueden ser tan potentes que tienen una contundencia en el organismo. Wow, qué interesante. Bueno, hay una pregunta que quiero hacer que es bastante... Le puede dar mucha forma a esta entrevista. Redoble. Bueno, doctor, usted tiene varios títulos con los que hemos hablado. Quiere decir que usted ha estudiado bastante, ¿verdad? Un poquito. Okay. Por lo menos más que nosotros, evidentemente. Ha leído 2 o 3 panfletitos. Exacto. De 2 páginas, lo más seguro. Estoy bien seguro. Eso me lleva a una reflexión. Es decir, ¡Andrés! Este hombre sabe mucho. Por lo tanto, ha llegado el momento de nuestra sección Preguntas para Pensar. Preguntas para pelos. Bueno, vamos a ver qué me pasa a mí. Sube la luz. Para pensar le pusieron usted, tal vez a mí se me paran los pelos cuando la escuche. Puede ser. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que tiene 5 segundos para dar una contestación a estas preguntas. Ok, vamos. 5 segundos aproximados, porque no los voy a contar, pero voy a hacer. Vamos. Exacto. Vamos a entretener. ¿Estás ready? Vamos. Sí, vamos para allá. Ok. ¿Cuánto es 7 por 8? 7 por 8, qué sé yo, 56. No sé. Okay. ¿De qué color es la Casa Blanca? Sí, pero tiene blanca. ¿Cuántas patas tiene una araña? 8. Oye. No, pero esto... definitivamente estudiado de verdad. Sí. Tiene 8. ¿Cuáles son los 5 sentidos del cuerpo humano? Eso está fácil. Bueno, audición, visión, gusto, tacto, olfato. No mentira. Ok, esta sí es bien importante. Si un bebé nace en Puerto Rico, pero a los 2 años se va a la Florida, ¿dónde le crecen los dientes? En la boca. ¡Diablo!
Tan buena. Me gustó. Yo no la había visto hasta ahora. Me gusta. Mira, esa definitivamente sí estudió más que nosotros. Bueno, doctor, ha sido un placer, de verdad, poder entrevistar. Para mí. Ha sido súper interesante. He aprendido mucho. Gracias por aceptar la invitación. No, súper. De verdad que estuvo mucho más cool de lo que me imaginé. Porque uno escucha psicólogo y uno enseguida se imagina como que... Es que uno se imagina Freud. Sí, es como aunque tengo barba y espejuelo como Freud. Pero quedó más cool. Es como que, disculpen todo el mundo derechito, llegó el psicólogo. De verdad que un millón de gracias. Yo Gracias estaba súper nervioso y no es que no lo esté ahora mismo. Pero de verdad estuvo súper cool. Sí, de verdad que sí. Y para las personas que quieren saber de usted, quieren contratar su servicio, ¿dónde pueden llamar? ¿Dónde lo pueden conseguir en las redes sociales? Pues estamos en las oficinas están en Bayamón, en la avenida Santa Juanita en Bayamón. El número de teléfono es el 787-308-6012. Estamos allí martes, miércoles y jueves, porque pues, los otros días estoy en la universidad dando clases. Se escribe Neuropsiche, PSYCHE, y ahí lo consiguen en Facebook o neuropsiquepr.com. Para todos aquellos que nos están sintonizando, que nos están escuchando, gracias por escuchar La Mesa, el podcast. Yes. Queremos hacer saber que ya tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos... Mi sistema nervioso todavía está tratando de... What's up? Emma está acá. Quiero que lo sepan. No se me quede. Instagram, YouTube y Twitter. Tenemos todo montado ya. Super. Se va a poner peor. Y se va a poner peor, sí. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Perdón, espérate. Nos pueden seguir en todas las redes sociales que mencioné como La Mesa, el podcast. ¿Ok? Por favor, compártalo con todo el mundo. Ya pronto vamos a estar diciendo dónde pueden escuchar estos episodios. Así que gracias a todos por escucharnos. No olvides compartir, síguenos en todas las redes sociales. Y ya que no nos introducimos al principio, ¿verdad? Pues le habló Ricardo y Emma. Ricardo y Emma, sí. ¿Tú quieres decir tus redes sociales? ¿Para qué? Eso se escribe, tranquilo. Bueno, será hasta el próximo episodio. Nos vemos. Gracias. Bye.